espiritualmente? Todos en algún momento determinado de nuestra vida nos sentimos un poco así como débiles espiritualmente. No significa ni que hemos perdido nuestra salvación, ni que hemos dejado de ser cristianos, simplemente que a veces los afanes de este mundo, las cosas de este mundo quieren venir a nuestra vida y cargarnos, y entonces como que uno se siente un poco débil espiritualmente. Eso a todo el mundo le ha pasado. Elías le pasó. David lo exclamó de la siguiente forma: ¿por qué te turbas y te abates, oh alma dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En un momento de debilidad espiritual, David vuelve a decir que Dios era su esperanza. Para David, Dios era su esperanza en todo momento. En momentos de persecución, cuando sus enemigos lo querían matar, cuando el mismo Israel lo persiguió. ¿Se acuerda cuando se rebeló Absalón? En su vejez, él decía: tú has sido mi esperanza. En momentos débiles espiritualmente hablando, él también decía: tú has sido mi esperanza. Amén. Es imposible, hermano, en este mundo, en algunos casos, perder la esperanza por algunas cosas que suceden que no están en nuestras manos, ¿verdad? Quizás hay aquí alguien que ya está perdiendo la esperanza en algo, pero estamos hablando de cosas terrenales. Quizás hay alguien aquí, gracias, quizás hay alguien aquí, hermano, que tiene un salario tan bajo, ¿verdad? Que apenas cada mes, quedan $2 en la cuenta. Y dice: estoy perdiendo la esperanza de comprar una casa, porque se da cuenta que sus finanzas no tienen la capacidad. Quizás hay otra persona que ya los años están pasando y está perdiendo la esperanza de casarse. Dice: híjoles, ¿qué hago ya? Como que la esperanza muere al último, dicen, pero también ya casi estoy muriéndome yo también, ¿no? Quizás alguien, hermano, ha perdido la esperanza que su cónyuge cambie. Ha tenido, por muchos años tuvo la esperanza: un día esta persona, mi pareja, va a cambiar, un día va a ser diferente. Y pasan los años y empieza a perder la esperanza. Empieza a decir: ya, yo creo que nunca va a cambiar esta persona. Así es de rabietas, y así va a morir esta persona. Y una rabieta quizás lo va a matar más rápido, ¿no? Entonces es inevitable, decía yo, en algunos casos perder la esperanza. Por ejemplo, una persona puede tener a su hijo en el hospital con cáncer y los doctores decirle: mire, señora, ¿sabe qué? No albergue falsas esperanzas. ¿Cuántos han oído esa otra frase? No albergues falsas esperanzas. Tal vez el doctor le puede decir a la persona: señora o padres de este niño, ¿saben qué? No alberguen falsas esperanzas. Le vamos a ser honestos, prepárense para lo peor. Porque cada mes, en lugar de mejorar, empeora. Y ya lo único que falta es que muera. Es tremendo, ¿no, hermano? Cuando uno se enfrenta a una situación difícil y entonces la esperanza comienza a decaer. Y repito, hay cosas humanas aquí en la tierra en las que es imposible nosotros no perder las esperanzas. Por ejemplo, ¿cuántos saben que un día, por ejemplo, sus padres van a morir? Porque es lo más natural, ¿no? O sea, lo natural es que mueran los padres primero, ¿no? Por la edad, que son mayores que uno. Pero usted no puede albergar la falsa esperanza de decir: mis padres nunca van a morir. No, un día van a morir. O quizás usted muere antes, ¿no? No siempre mueren primero los padres. La ley de la naturaleza indica que tendrían que ser los que mueren primero porque ya envejecieron, pero todo puede suceder. Entonces, repito, humanamente, hermano, es imposible a veces uno no perder las esperanzas en algunas cosas. Amén. Quiero darles la definición de la esperanza desde el punto de vista bíblico, como desde el punto de vista qué significa esta palabra esperanza. La palabra que usó aquí David en el Salmo 91 es la palabra makakshech, como con al final, como una J, makakshech. Y esta palabra significa refugio y seguridad. Refugio y seguridad es lo que significa la palabra. O sea, David está usando esta palabra para decir: en los momentos más difíciles de mi vida, solamente Dios me puede dar refugio y seguridad. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque las personas fallan, ¿sí o no? Poner la esperanza en la gente, pues no es muy recomendable, porque la gente un día está de buenas y otro día está de malas. Poner la esperanza en las cosas cambian. La bolsa de valores, por ejemplo, un día está arriba, otro día está abajo. Poner la esperanza en circunstancias de la vida, alguien un día puede estar muy bien económicamente
y de repente un despido inesperado del patrón, ya se vino abajo todos sus planes que tenía. Hay gente que cuando tiene un buen trabajo comienza a tener planes grandes. No, pues así como van las cosas, en 3 años ya pagué mi casa y mi carro. Y en una de esas, ¿cómo tú sabes si no te caes, te quiebras y quedas inhabilitado? O sea, las circunstancias de esta vida son bien cambiantes, ¿sí o no, hermano? Y más cuando la gente se enorgullece por las cosas que tiene. Le voy a decir algo, nunca se enorgullezca de lo que tiene, porque Dios es experto en quebrantar la soberbia de los orgullosos. Una persona un día puede estar en la cima y otro día puede estar en el suelo, derribado. Cuando se enorgullecen las personas ante Dios, siempre por todos los logros debe usted darle la gloria al Señor. ¿Amén, hermanos? Ok. Vamos a ver entonces, hermanos, dónde radica la esperanza de nosotros los cristianos y la esperanza, hermano, de los incrédulos, porque los incrédulos también tienen ciertas esperanzas. Los incrédulos dicen: yo tengo la esperanza de terminar mi carrera, igual que los cristianos. Los incrédulos dicen: yo tengo la esperanza de casarme con la persona idónea, igual los cristianos. Yo tengo la esperanza de prosperar y salir adelante, igual los cristianos. Pero ¿sabe hasta dónde se acaba la esperanza del incrédulo? Hasta el día que muere. Hasta ahí se acabó toda esperanza, y la del cristiano también, en el aspecto humano. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. Esa esperanza es la que nos debe sostener mientras estamos nosotros en la tierra. Por eso el cristiano no puede caminar igual que el mundano, porque la esperanza del mundano muere cuando él muere. La esperanza del cristiano, cuando él muere, sigue viva. ¿Ok? Entonces, punto número 1 lo titulé así: la esperanza del cristiano va más allá de esta vida. Por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y el 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Vamos a leer ahí para que entendamos un poco más acerca de la esperanza del cristiano. Gloria al Señor. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esta parte es la que yo quiero que subraye. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa parte. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ok? La esperanza del cristiano va más allá de todas las cosas buenas que esta tierra nos pueda ofrecer. En esta tierra uno puede tener mucho éxito. Si una persona es emprendedor, es trabajador, es inteligente, se le abren puertas y prospera y puede tener el carro que quiere, la casa que quiere y todo. Pero la esperanza del cristiano va más allá de esas cosas. La esperanza del cristiano es una esperanza que tiene que ver con la vida eterna. Y esa es la esperanza que a nosotros nos hace caminar una vida diferente en esta tierra. David tenía la esperanza en Dios. Él confiaba en Dios, pasaba por momentos difíciles, pero confiaba en Dios. Pero ¿se acuerda de Saúl? Saúl no podía decir: Jehová es mi esperanza. ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento en que Dios lo dejó. ¿Y sabe qué pasó cuando Dios lo dejó? Saúl comenzó a vivir una vida llena de temor, llena de angustia, de ansiedad, de preocupación. Le dieron crisis nerviosas, hasta los demonios vinieron a atormentarlo. Y siendo que Saúl era conocedor de Dios, pero se había apartado de la voluntad de Dios, comenzó a andar en sus propios pensamientos, a hacer lo que él quería, no lo que la palabra decía. Y en ese momento, en cuando él hizo eso, la presencia de Dios se alejó de él y él comenzó a caer en un estado de desesperanza. Al punto, hermano, de que tuvo que ir hasta consultar los brujos buscando un alivio, algo que lo volviera a sentir realizado, algo que lo volviera a hacer sentir bien. Cuando el cristiano, hermano, comienza a enfriarse y a vivir una vida alejada de lo que es la voluntad de Dios, comienza a vivir una vida bien miserable.
Usted ha visto a cristianos así bien nerviosos, hermano, con su sistema nervioso destrozado, con insomnio, hermano, que están angustiados, preocupados, temerosos. Lo más probable es que hace tiempo han dejado de tener comunión con Dios. Porque David está diciendo, Jehová es mi esperanza. O sea, lo que a David lo hacía sentir completo era que Dios estaba con él. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos hace sentir realizados, hermano, y completos. Uno puede, hermano, en esta tierra, repito, deleitarse en algunas cosas. Hace unas semanas, 3 semanas atrás salimos con la familia. Y la pasamos bien allá, usted sabe, sol, arena, mar. Y va uno a comer y la pasa uno bien, bien bonito. Bien bonito. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando todo eso acabó y volvimos a la realidad de la rutina, yo dije, bueno, pues si el único que me sostiene es el Señor. El único que nos hace sentir completos es el Señor. Realizados, satisfechos, completos con uno mismo. Así que es bien importante entonces que el cristiano tenga bien definido en qué tiene puesta su esperanza, en qué usted tiene puesta su esperanza, qué es lo que te hace sentir seguro, qué es lo que te hace sentir en paz. Fíjese que las personas, hermano, que están en paz consigo mismos, tienen paz con los demás también. Pero las personas que están angustiados, desesperados, irritados, cualquier cosa los hace explotar y explotan con los demás y explotan con todo el mundo. Porque lo más probable es que Dios no sea su esperanza ya. Están esperando en cosas terrenales y las cosas terrenales siempre lo van a decepcionar a usted. Porque solamente la palabra de Dios es la que nunca pasa, hermano. Vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia, hermanos, qué es cómo la Biblia define a la esperanza. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es esperanza. Acompáñeme por favor a Hebreos 6. Hebreos 6, hermanos, vamos a leer el verso 18 y 19. ¿Lo encontró? Es un libro de la Biblia, ¿ok? Hebreos capítulo 6, verso 18 y 19. ¿Qué dice la Biblia acerca de la esperanza? Dice lo siguiente, dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos. Esa palabra significa agarrarnos, ¿ok? De la esperanza puesta delante de nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuántos saben qué es un ancla? Muchos hasta se la tatúan, ¿no? Obviamente los que no son cristianos, ¿no? El ancla es un instrumento de los marineros, de los marinos, que andan ellos en su bote, en su barco, en su nave, como usted le quiera llamar. Y entonces cuando ellos están en una área en donde ya no quieren que la corriente del agua ni los vientos los muevan, ellos tiran el ancla. Oye, el ancla llega hasta el lecho marino y se arrastra un poquito donde encuentra que ya se agarró y ahí queda firme, ¿no? Esperando ahí los marinos los marineros, que su nave no se mueva, que esté firme, que esté estable. Y dice aquí el autor de los Hebreos que la esperanza del creyente debe de ser como un ancla. Es algo que nos tiene a nosotros agarrados. Nosotros estamos anclados con una roca, es una roca eterna. Es una roca gigantesca, se llama Jesús. Entonces nosotros estamos, haga usted de cuenta, en esta dimensión, que es la dimensión natural, pero invisiblemente, espiritualmente hay un ancla que viaja y que está agarrado en Cristo. En la eternidad, obviamente, la eternidad es ¿qué? Una dimensión no física. Y entonces nosotros acá en este mundo, la corriente del mundo nos quiere como arrastrar un poquito, ¿sí o no? Porque pues estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Luego de repente la corriente nos quiere arrastrar, que nos comportemos como los mundanos, que nos envolvamos en lo de los mundanos, que nos deleitemos en las cosas del mundo, pero el ancla no nos deja. Las corrientes, ¿no? Las tempestades se levantan, los problemas, las dificultades, y la carne lo primero que dice, ya no quiero seguir, estoy muy desanimado por tanto problema, pero el ancla del alma está en Cristo.
Yo creo que muchos no tienen esa ancla, porque la corriente del mundo los hace pedazos, hermano. Un problemita pequeño se levanta, una tormentita pequeña y ya sacaron las uñas y los dientes. Pero el cristiano que tiene esa ancla en Cristo, Cristo lo detiene, Cristo lo agarra. Y está uno en medio de la tormenta y de la corriente del mundo firme, y los demás te ven y dicen, wow, qué cristiano ese tan estable, qué carácter tan maduro, qué comportamiento tan admirable. Y eso es lo que hace la esperanza en nosotros. Pero hermanos, si tú no tienes, por ejemplo, los incrédulos, hermano, que no tienen esa ancla, usted se imagina lo que les pasa. Por eso hay tantísima situación difícil que se está viviendo ahorita en estos días, hermano. Así que asegúrese, hermano, asegúrese que su esperanza va más allá de que a ver quién es campeón el domingo. Por favor. Asegúrese que su esperanza viaja hasta la eternidad y que está anclada en la roca. Y que esa ancla lo hace a usted caminar como un creyente, que refleja la luz del Evangelio, que tiene la luz del Evangelio, la sal del Evangelio. ¿Qué más? Vamos a ver qué más dice la Biblia acerca de la esperanza. Segundo de Tesalonicenses 2:16. Escuche, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Buena esperanza. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Sin esperanza, hermano. Mire, yo cuando conocí al Señor tenía 22 años. ¿Yo sabe qué quería hacer? Morirme. Eso era lo que yo quería hacer. Yo no le encontraba sentido a la vida. A mis 22 años. Una de las cosas que más me afectó fue no poder seguir estudiando. Yo me gustaba mucho estudiar y hubo un momento de mi vida que ya no pude seguir estudiando. Me sentía frustrado, me sentía, hermano, destrozado, que mi vida se había terminado, ya no quería vivir. Cuando me hablaron el Evangelio y yo entregué mi vida a Jesús, hermano, me dieron unas ganas tan inmensas de vivir. Mi vida se llenó de alegría, mi vida tenía sentido, tenía un propósito en Dios. ¿Cuántos quieren sentir eso? Pues viva una vida anclado en el Señor. Tenga cuidado con las corrientes del mundo, con las tempestades que se levantan. Entonces tenemos una buena esperanza. El Señor nos ha dado una buena esperanza. Podemos esperar en Él. ¿Qué más es la esperanza? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Este fue el que leímos al principio de este punto. Vamos a ver qué más es la esperanza. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta expresión, esperanza viva, habla de que la esperanza de nosotros nunca muere. Hablando de la esperanza de vida eterna. La esperanza de vida eterna para el cristiano nunca muere. Porque cuando nosotros muramos físicamente es cuando apenas comienza la verdadera bendición del cristiano. La vida eterna. Estar con Dios, estar para siempre con Él. O sea que esta tierra es como una práctica para que nosotros practiquemos la esperanza que Dios nos ha dado. Pero sabemos que estamos de camino. Amén. Hebreos 6:11, por favor, hermanos. Hebreos 6:11. Vamos a ver qué más dice la Biblia acerca de la esperanza. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuántos tienen plena certeza y confianza en Dios, hermanos? Quizás, hermano, aquí en esta tierra te va a tocar perder la esperanza en muchas cosas terrenales que no están en nuestras manos. Pero tu esperanza en Dios nunca la pierdas. A veces uno se decepciona de cosas, de situaciones y dices, bueno, ya, perdí la esperanza que esto se dé como yo esperaba que se diera. Pero Cristo nunca falla, Él es mi esperanza eterna. Sigo firme en Él. Esto no salió bien, yo sigo firme en Cristo. Esto no se dio como yo pensaba que se iba a dar, yo sigo firme en Cristo, porque esa es mi verdadera esperanza.
Esa es una esperanza certera. Tengo la seguridad de que su palabra es la verdad. Tengo la seguridad de que puedo confiar en Él hasta el final. Vamos a ver algunas cosas prácticas de para qué nos sirve a nosotros la esperanza en medio de este mundo, hermano. ¿Ok? En primer lugar, ser una persona que tiene esperanza en Cristo nos anima en medio de las dificultades difíciles. Todos pasamos por dificultades difíciles. Y esto nos anima a nosotros, el ser personas que esperamos en Dios. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de la esperanza que Abraham tenía. Acompáñeme a Romanos 4, 18 y 19, por favor. Romanos 4, 18 y 19. Vamos a leer aquí un poquito acerca de la vida de Abraham, el padre de la fe. Un hombre que nos dio una enseñanza grande sobre la esperanza. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué se le prometió a Abraham? Se le prometió un hijo. Abraham tuvo que esperar 25 años para que ese hijo naciera. Humanamente hubo un momento en que él perdió la esperanza y tuvo un hijo con Agar. Pero después Dios le volvió a recordar, Dios le dijo, espérate, todavía yo te voy a dar el hijo que te prometí. Entonces Abraham siguió esperando y se cumplió la promesa, pero cuando el niño nace, Dios le dice, ahora sacrifícalo. Entonces Abraham dice, pero ¿cómo? Si adentro de él comienza a meditar. Ahí en Génesis no te dice lo que Abraham comienza a pensar, pero en Hebreos te lo dice. El autor de Hebreos te lo dice. Dice que Abraham comenzó a pensar dentro de sí y a decir, eso lo lee usted en su casa si quiere, en Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Dice que Abraham comenzó a pensar dentro de sí mismo y a decir, Dios me dijo que me iba a dar una descendencia grande de este niño y ahora me pide que lo mate. Así que seguramente me imagino que Dios lo que va a hacer es que después que yo lo sacrifique, lo va a resucitar. Eso es lo que Abraham comenzó a pensar dentro de sí mismo. Comenzó a esperar en Dios y a decir, seguramente Dios lo va a resucitar. Ahora, no era una declaración loca de decir, yo declaro que Dios lo va a resucitar. No, estaba esperando en la promesa que Dios le había dicho. Dios le había dicho, yo te voy a dar una descendencia fuerte de ese hijo que ahora te estoy pidiendo que sacrifiques. Entonces, hermano, la esperanza a nosotros los cristianos nos ayuda a esperar en momentos difíciles. Por ejemplo, se enferma tu cónyuge de una enfermedad tremenda y está hospitalizado un montón de meses y la situación está muy difícil. ¿Cuál es tu esperanza? Dios. Tu esperanza es Dios. Puede morir, puede vivir, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Tú no vas a decir, yo te declaro sano y levántate. ¿Tú quién eres? No, puede ser que muera, pero ¿quién es tu esperanza? Tu esperanza es el Señor. Entienda una cosa, hermano, tener esperanza en Dios no significa que Dios va a hacer lo que tú quieras. Y que todas las cosas difíciles que se te presenten, tú dices, yo tengo la esperanza que Dios va a hacer como yo quiero. No, tener esperanza, esa frase, tener esperanza contra esperanza significa esperar en Dios aunque Dios no haga lo que yo quiero que Él haga. Eso es lo que significa esa frase. Esperanza contra esperanza. O sea, hay casos que son desesperados. Situaciones muy difíciles que ya no están en nuestras manos. ¿Qué nos queda? Esperar en Dios. Él va a hacer como Él quiera al final. Pero nosotros vamos a estar confiados, teniendo paz en que el Señor, dice Romanos 8:28, todas las cosas que Él haga, que Él decida, obrarán ¿para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si usted se da cuenta, esa palabra dice, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Si tú amas a Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, Cristo está en tu corazón, ¿será que Dios quiere procurar tu mal? En ningún momento. No hay maldad en Dios. Hay cosas fuera de nuestras manos que pasan, pero que nunca va a ser la intención de Dios dañarnos. Y eso es tener la esperanza en el Señor hasta el final.
Vemos el caso de Pablo, la esperanza de Pablo. ¿Usted se acuerda de Pablo? Si hay un cristiano en la historia del cristianismo que sufrió, ese fue el apóstol Pablo. Sufrió mucho en los mares, en los desiertos, en las ciudades. Sufrió bastante el apóstol Pablo. Y él, antes de morir, él confiesa y dice que su esperanza era Dios. Él esperó hasta el final en Dios. La tradición dice que el apóstol Pablo murió decapitado. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo de poderosos para predicar? ¿Cuántos quieren ser decapitados? No, ¿verdad? El apóstol Pablo era un poderosísimo predicador. Sufrió muchísimo. Vamos a ver qué fue lo que él dijo al final, hermano, de su vida. Unos días quizás antes de morir o semanas o meses. En 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, hermanos. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Cuando un agricultor, hermano, está sembrando su tierra, su maicito, su frijol o lo que sea que coseche, él tiene una esperanza. Él tiene la esperanza de que va a llover, se va a cultivar y va a tener una cosecha de ese producto. ¿Sí? El cristiano debe de caminar sabiendo, escuche, con certeza, como dicen Hebreos, que él va a caminar en esta tierra llevando la cruz de Cristo y cuando muera recibirá un galardón. Esa es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos. Pablo dice al final, yo ya estoy para que me maten ya. He peleado la buena batalla de la fe, he corrido con paciencia la carrera, solamente me resta recibir el galardón que el Señor me va a dar a mí. Entonces, ve, hermano, eso era lo que lo motivaba a Pablo. ¿Usted cree que Pablo humanamente no se desanimó muchas veces? Sí, porque era humano. ¿Usted se acuerda cuando lo tuvieron que bajar por un muro en una canasta? Cuando lo mordió la serpiente, cuando los corintios que eran bien carnalotes comenzaron a hablar mal de él, le tiraban indirectas en Facebook. Él sufrió. Él sufrió. Y Pablo seguía, o sea, Pablo hubiera sido alguien, hermano, de alguno de nosotros, y yo creo hubiera cuiteado, como se dice, sáquense, yo no quiero ser apóstol a los gentiles. No, él siguió como esos, dicen los que tienen las baterías Energizer, ¿no? Que sigue. Hasta el final, y antes de morir él dice, yo solamente me resta recibir mi galardón del Señor. Yo te aseguro una cosa, porque la palabra lo dice, no porque yo lo diga. Camina como cristiano, lleva la cruz del Señor. Asegúrate que tu esperanza está puesta en Él. Que Él es el que te hace sentir gozoso, realizado. Y cuando mueras, recibirás un galardón de parte del Señor. Pero camina sin esperanza, camina haciendo lo que se te pegue la gana. Y cuando mueras, lo que recibirás será condenación en la eternidad. El incrédulo, hermano, cuando muera se va a llevar una gran sorpresa. Lamentablemente, fíjese, no me gozo de decir esto, pero muchos incrédulos morirán frustrados porque nunca lograron sus metas en la tierra y todavía para colmo a recibir condenación. Por lo menos los cristianos decimos, bueno, si hay cosas que humanamente ya en esta tierra no se lograron, pero tenemos una esperanza de vida eterna, hermanos. ¿Ok? Continuamos. Número 2, nos ayuda también la esperanza. Estamos viendo el punto que titulamos ¿para qué nos sirve la esperanza?, ¿no? Número 2, nos sirve para compartir el evangelio. Romanos 1:16. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una de las cosas, hermano, mire,
¿Usted le quiere hacer un favor grande a alguien, hermano? Compártale el evangelio. ¿Le quiere hacer un gran favor a un incrédulo? Compártale el evangelio. Compártale el evangelio, porque es una de las mejores cosas que usted le puede dar a un incrédulo. La gente allá afuera, hermano, no tiene esperanza. Están destrozados. Hay gente que ya llegó a los 40 años y dice, ya no compré mi casa. O hay gente que tiene 20 años de casado y su matrimonio es un infierno, no tiene esperanza, se sienten frustrados, se sienten mal. Entonces, esa gente, hermano, necesita que nosotros les hablemos la palabra de Dios. Que le digamos, ¿sabes qué? Hay esperanza en Cristo Jesús. Eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo en mi vida como cristiano, para cambiar mi, digamos, felicidad, entre comillas, ¿no? Yo era una persona completamente infeliz, completamente amargado cuando yo me convertí al Señor. Y cuando el Señor vino, me vino a llenar de gozo, de alegría, de felicidad, de ganas de vivir. Entonces, la esperanza nos sirve para que nosotros compartamos el evangelio. Mire, cuando ve a alguien bien deprimido, hay gente bien deprimida allá afuera, hermano. Hay gente bien deprimida, con problemas ya psicológicos, hermano. Ya su frustración ha llegado a un punto en donde ya hasta se quieren hasta suicidar. ¿Les quiere hacer un favor grande? Hábleles de Cristo. Hábleles de Cristo. Dígale, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor quiere salvar tu alma. Número 3. La esperanza promueve la unidad entre los cristianos. Efesios 4:4. Más en estos tiempos en que hace tanta falta la unidad, ¿verdad, hermanos? Efesios 4:4, lea conmigo ahí. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, nosotros estamos ahorita en una jornada de camino. Hay que llevarnos bien en esta jornada de camino. Porque vamos con un mismo destino. Nuestro destino es el cielo. Estamos viajando juntos en esta jornada. Y yo pienso, hermano, que como dice aquí, hemos sido bautizados por un mismo espíritu, estamos en el mismo cuerpo de Cristo, tenemos una misma esperanza. Entonces, mínimo, hermano, estemos unidos, porque la sangre de Cristo nos compró para hacernos hermanos y no debemos de permitir que ninguna cosa dañe ese lazo tan fuerte que el Señor ha hecho en nosotros por medio de su sangre. ¿Decimos amén? Tenemos una misma esperanza. Debemos de hablar un mismo vocabulario porque somos creyentes, estamos de paso por aquí por la tierra, vamos rumbo al cielo. Esa es nuestra esperanza más grande que tenemos, todos juntos. Vamos con otro punto, ya voy cerrando, 5 minutos más. Escuche, la esperanza trae gozo y alegría. Sí, la esperanza trae gozo y alegría. En Filipenses 4, por favor, Filipenses 4, verso 4 al 7. Dice así, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, ¿cuántos saben qué es gentileza, hermano? Alguien que es bien gentil, bien amable, ¿no? Dice gracias, con permiso, es bien amable. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El ser personas, hermano, que tenemos una esperanza viva, como decía la Biblia en el capítulo que leímos, nos hace, hermano, ser personas gozosos y alegres. Hermano, hay cristianos tan amargados. Ay, hermano, parece que con un Bull Terry estás platicando. Digo, ladrando. ¿Qué es eso, hermano? Tengan la esperanza de que su alma está anclada, hermano, en Cristo, hermano. Sí, gozosos, dice, sufridos en los momentos de tribulación, gozosos en la esperanza, constantes en la oración, Romanos 12:12.
Porque nuestra esperanza no es de esta tierra, ¿sí o no, hermanos? Nuestra esperanza es para vida eterna. Seguimos. Produce paciencia, hermano. El ser personas que esperamos en Dios produce paciencia. Dice, pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Una persona paciente, ¿cómo es una persona paciente? Tiene un carácter amable, un carácter tranquilo, es una persona que no te transmite su angustia, su desesperación, sino es una persona estable emocionalmente. Yo me he dado cuenta, hermano, que hay muchos cristianos que sus emociones los traicionan, Sus emociones los dominan completamente, hermano, y eso es un desequilibrio espiritual. Todo cristiano que es dominado por sus emociones y es como una ola del mar que el problema lo agarra y lo hace así para allá y para acá, es por una razón: su vida espiritual está mal. Cuando tu vida espiritual está bien, ¿qué tienes? Un ancla que te tiene sujeto al Señor y estás tranquilo, estable. Por último, hermanos, ya para cerrar, tener esperanza en el Señor también, esto es el punto más importante de esta porción, nos estimula a llevar una vida pura y noble. Nos estimula a llevar una vida pura y noble. Vamos a ver a 1 de Juan 3. Ya estamos cerrando, gracias a Dios. 1 de Juan capítulo 3, verso 2 y 3, hermanos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, pues no se ha manifestado porque el Señor no ha venido y no hemos muerto, pero sabemos que un día seremos glorificados con Él, ¿no? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿a quién? ¿A quién va usted a ser semejante? Pregunta, ¿usted es digno de parecerse a Él? Respuesta, depende cómo usted camine aquí. ¿Cómo estás viviendo tu vida en esta tierra? Porque cómo tú vives tu vida en esta tierra va a depender si tú te vas a parecer a Él o no. Porque es imposible que un cristiano bien carnalote, bien hermano mundanote y quiera vivir una vida como se le pega la gana, se muere. Ay, ahora me quiero parecer a ti, Señor. Quítate de aquí, va a decir el Señor, ni te conozco. ¿Quién eres? No es fácil, o sea, la promesa que nos vamos a parecer a Él implica una gran responsabilidad en nuestro caminar en esta tierra, hermanos. Dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene, escuche, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Puro. O sea, tú no puedes anhelar parecerte a Él si tú no vives una vida que se purifica constantemente en esta tierra. Si tú tienes la esperanza de que un día estarás con Él, debes de saber entonces que esa misma esperanza te debe ayudar a vivir una vida de pureza delante del Señor. Y la última cita de esta noche, 2 de Pedro 3:14. Sí, hermanos, tenemos que parecernos más a Cristo, hermanos. Él es nuestro modelo, amén. Él es nuestro ejemplo. A nosotros como líderes, hermano, no nos vean tanto, la verdad no somos perfectos. Obviamente Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo, y sí debemos de ser ejemplo para ustedes, pero acuérdense que somos humanos. Pero el modelo perfecto es Jesús. 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz. Qué bonita es la paz, hermanos. Cuando uno tiene paz en su vida, cuando uno tiene paz en su familia. ¿Sí o no? ¿Sabe, hermano, que por ejemplo, cuando uno tiene hijos, nosotros tenemos 4, es bien difícil que haya paz en la casa, hermanos. Mira, hermano, a mí, así hablando humanamente, a veces me dan ganas de agarrar la van, llenarla de niños e ir a dejarlos al freeway por allá lejos. Luego regresarme, decirle a mi esposa, estamos tranquilos. Hermano, es tremendo. Los hijos son tremendos, ¿sí o no? Mira, ahora que fuimos de vacaciones, hermano, pues usted sabe, ¿no? Uno, que métanse al baño y un desfile de niños.
y sálganse, y cámbiense, y vamos al carro. Y no, hombre, hermano, es tremendo. Me imagino que tener uno o dos ha de ser más fácil. Pero ¿sabe qué? Yo le digo una cosa, hermano. Si no fuera porque uno es cristiano y trata uno de vivir una vida piadosamente, yo creo que a veces por culpa de los niños o de los problemas de la casa hasta se anda uno divorciando. No, digo, si no fuera uno cristiano, obviamente. El domingo voy a hablar acerca del matrimonio y les voy a aclarar algunas cosas, pero es bien, bien difícil, bien tremendo, hermano. Hemos sido llamados a vivir una vida en paz. Y estaré dando una conferencia para hombres también, esta serie que viene, una para niños también. No quiero hablar mucho del tema ahorita, pero qué importante es vivir una vida en paz, hermanos. Una vida en paz. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Teniendo nuestra esperanza puesta en Cristo. ¿Sí? Así que esa es la meditación que quería compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a orar. Gloria a Dios.